Ahora yo quiero que usted lo repita conmigo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ahora usted puede mirar con una mirada acusatoria a su hermano ahí y dígale: despierta y levántate. Amén. ¿Sabe, hermanos, que esta fue la palabra que Dios me dio, que me clavó en el corazón? La primera vez que pudimos ir a Argentina con Vania, fuimos varios hermanos. Y esta fue la palabra que Dios clavó en mi corazón allá en Argentina, porque cuando uno conoce otras realidades, sale un poquitito de la burbuja de su vida y de lo que ha conocido hasta el momento y se enfrenta a realidades distintas. Cuando tuvimos la oportunidad de ir a Argentina en esa primera instancia, yo me enfrenté a una realidad de iglesia muy distinta a la que yo personalmente había vivido. Cuando yo llegué allá, es lo que todos los predicadores dicen, me voló la cabeza. Porque yo, pensando que estaba llevando el evangelio bien, estamos haciendo las cosas bien, estamos ganando 1, 2 o 3 personas. Cuando yo llegué allá, hermanos, me causó un asombro tremendo ver el hambre de la gente por Dios, ver los milagros que hacía Dios en medio de la multitud, ver las conversiones, ni se imagina. Eso fue lo que más me hizo llorar. Cuando el pastor Ledesma pasa adelante y hace un llamado a la salvación, no se tomó más de 2 minutos para hacer una invitación muy sencilla a que si había alguien en ese lugar que necesitara a Cristo pudiera pasar. ¿Sabe cuántos pasaban? Cientos de personas. Y las personas pasaban llorando, arrepentidas, pidiéndole a Dios una oportunidad para cambiar sus vidas. Y yo decía, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Veía la gente, veía los buses llegar. En ese tiempo la iglesia tenía una capacidad para 6,000 personas y hacían los días sábados 5 cultos, si mal no recuerdo. Entonces salían 6,000 personas de ese culto, esperaban media hora y empezaban a llegar los buses de nuevo con 6,000 personas más. Y yo me preguntaba, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque esa realidad me confrontaba y yo decía, Señor, si no fuiste aquí, si no fuiste tú el que hiciste algo aquí, no fue nadie. Miraba esa multitud, reprendían a los demonios en medio y de repente ni siquiera había para qué reprenderlos. En medio de la alabanza la gente era libre por la presencia de Dios que había en ese lugar. Me llamó la atención y después entendí que la gente allá pagaba un precio muy alto para ver lo que yo podía ver ese día con mis ojos. Y era que la gente se entregaba a Dios de todo corazón, conocían a Cristo y se ponían al servicio de Dios y de la iglesia. Y como resultado, ¿qué es lo que tenían ellos? Un gran avivamiento con señales tremendas, pero con una presencia palpable de la gloria de Dios que nadie podía negar. Yo les aseguro, hermano, que cualquier persona que llegara ahí, aún sin conocer nada de la palabra de Dios, se convertía. De hecho, eso fue otro de la segunda vez que fui, predicó el pastor Sergio Cataglini, que estuvo aquí con nosotros. ¿Sabe a quién les predicó él? Les predicó a los agnósticos y a los ateos. Cuando él hace el llamado, yo dije, van a pasar unos 10, unos 20. Él hace el llamado a que si alguien quería pedirle perdón a Dios y quería conocer a Jesús, a los agnósticos y a los ateos, pasaron de nuevo cientos de personas. No lo podía creer. Mi mente religiosa no podía entender lo que ahí estaba ocurriendo. La manifestación de Dios era palpable en cada momento de esos cultos. Yo me lo pasé llorando. Yo soy llorón. Yo me lo pasé llorando en la presencia de Dios. Y Dios me confrontó con esta palabra. Por lo cual, y entendí que me lo estaba diciendo a mí. Esa palabra me repetía Dios. Despiértate tú que duermes. Se suponía que yo no estaba durmiendo. Cuando fui allá me di cuenta que estaba en un terrible sueño. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Después de esos congresos yo decidí que mi vida iba a ser con más entrega para Dios. Y ahí estamos. Y yo creo que hoy día Dios nos está hablando esta palabra, amada iglesia, porque sabe Dios que tú puedes dar mucho más, pero que quizás estás durmiendo. Y Él hoy día quiere despertarte incómodamente, porque a nadie le gusta que lo despierten, empezando por mí. Incómodamente hoy día Dios te va a decir, es tiempo
de despertar, es tiempo de levantarte de los muertos. El apóstol Pablo le da esta palabra a la iglesia de Éfeso en un sentido de alerta, a no permitir que el pecado les distraiga y les distancie de hacer la voluntad de Dios y haga morir su vida espiritual. Pablo no le da esta palabra a personas que no conocían a Dios. Pablo le da esta palabra de alerta a personas que habían conocido a Cristo, pero que se estaban desviando un poquito, que le estaban agradando las cosas de afuera. Y él les dice: despiértense, están durmiendo, levántense de los muertos para que sean alumbrados en Cristo Jesús. Aleluya. El apóstol les dice: ustedes están en un sueño del que tienen que despertar. Eso fue lo que me decía a mí Dios cuando yo estaba allá. Claudio, estás en un sueño y tienes que despertar de ese sueño, porque yo quiero hacer cosas contigo. Y es la misma palabra que hoy día Dios me dijo que les trajera a ustedes. Despierten de ese sueño, porque Dios quiere hacer también cosas con cada uno de ustedes. Cada vez que Dios nos da una instrucción, dentro de esa instrucción conllevará un verbo. Y ustedes saben, nos enseñaron de la básica en adelante que el verbo era una acción y que estaba en las oraciones. Una instrucción de Dios siempre tendrá un verbo, y ese es el verbo al cual hay que obedecer. Esta instrucción que el apóstol le estaba dando a la iglesia de Éfeso tiene dos verbos: despiértense y levántense. Uno consiguiente del otro, uno que conlleva al otro. Eso es lo que tenemos que hoy día responder a Dios. Esos verbos que Dios nos está diciendo. Disponer nuestro corazón y decirle: Señor, sí, estoy durmiendo, me tengo que despertar. Tengo que ser levantado para ser alumbrado con tu luz. ¿Cuántos le dicen eso al Señor? Hoy día seré levantado y seré alumbrado con tu luz. Aleluya. Para asombro mío, con esta definición me encontré de lo que es dormir. Ponga atención, naturalmente hablando, por supuesto. Dormir significa reposar con los ojos cerrados en un estado de inconsciencia en el que se produce la suspensión de las funciones sensoriales y de los movimientos voluntarios. En palabras más simples, el apóstol Pablo hablaba del sueño como una desconexión de lo espiritual, que hacían al creyente caer en un estado donde ya no percibe a Dios y ya ha dejado de moverse en su voluntad. Ese es el sueño del cual Pablo les estaba diciendo. Tengan cuidado, les decía. Tengan cuidado, no vaya a ser que en el sueño que estén cayendo ya no puedan percibir a Dios como lo percibían antes, cuando tenían sus sentidos espirituales abiertos. Señales de estar dormidos. Esto es para anotarlo. Yo no sé si alguien anota. La primera señal la vemos todos: las bajas asistencias a la iglesia. Todos hemos visto esa señal. Algo ocurre y podemos justificar o excusarnos en un montón de cosas, pero viendo por el Espíritu, nosotros sabemos que es un sueño que muchas veces nos viene y ya no priorizamos el estar congregados porque decimos: vamos a ir a pasar un culto más y vamos a volvernos, y así sucesivamente, porque hemos caído en una rutina. Cuando sentimos cansancio, otro síntoma, preferimos quedarnos en casa cuando antes veníamos a la iglesia a buscar descanso en Dios. Porque el verdadero descanso, nosotros sí lo sabemos dónde está. Está en Dios, no está en la cama. Las camas son buenas, los sillones son buenos, pero el descanso lo encontramos siempre en Dios. En Él está nuestro descanso. Así que cuando usted esté en su casa prefiriendo estar cómodo, sentadito viendo la novela, o Netflix, usted diga: quizás me estoy quedando dormido y tengo que ir nuevamente a la iglesia a pasar tiempo con mis hermanos, a ser confrontado por una palabra. ¿Pero para qué? Para despertar y volver a ver a ese Dios maravilloso que está conmigo y dentro de mí. Amén. Aleluya. Yo sé que todos queremos despertar de ese sueño. Cuando estamos dormidos, Dios enviará su palabra a persuadirnos. Siempre es así. Mire lo que ocurrió con Jeremías. Dios le da una palabra a Jeremías. Jeremías 6, versículo 16. Ponga atención a esto. Así dijo Jehová. Está hablando Jeremías de parte de Dios. Dios le dijo a Jeremías: entrégale palabra a mi pueblo. Y Jeremías le hizo caso, le obedeció y dijo: así dijo Jehová: paraos en los caminos,
y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Dios le dice: deténganse. En palabras más simples, lo que le estaba diciendo Dios, el mensaje a su pueblo era: deténganse en el camino y la dirección que llevan. Y eso es lo que hoy día Dios nos está diciendo. Si tú has sentido que estás desenfocado de los caminos de Dios, toma esta palabra a través del amor de Dios, porque es con amor que Dios nos habla. Y Dios te dice hoy: detente en el camino y la dirección que lleva. Mira para que te des cuenta que te desviaste y que necesitas regresar a mis caminos. Y solo así, dice Dios, volverás a tener el descanso que necesitas. Solo en los caminos de Dios, dice esta palabra, que encontramos el descanso que Dios nos quiere dar. Cuando nos dormimos, venir a la iglesia es una rutina y no podemos ver lo cercano que Dios está de nosotros. Vemos muy lejano que su poder pueda hacer algo con nosotros ahora mismo. Porque el poder de Dios está aquí. Porque Jesús está aquí. Pero ¿por qué no lo vemos siempre? ¿Por qué no vemos su manifestación? Porque nuestra fe muchas veces ha sido cegada por el diablo y por las tinieblas. Y tenemos a un Dios aquí que tiene ganas de sanar, pero no podemos recibir su sanidad. Tenemos un Dios que quiere libertar y nos cuesta recibir esa libertad. Tenemos un Dios que quiere cortar los lazos, pero sentimos que esos lazos son tan fuertes porque solamente quedamos con la teoría de Dios, pero no con una relación que hace que Dios pueda hacer algo con nosotros ahora. Necesitamos que Dios se nos vuelva a revelar. Necesitamos que Dios vuelva a ser real para nosotros. Pero si estamos durmiendo, si estoy durmiendo, no me voy a dar cuenta de que Dios está aquí para sanarme. Me acordé de la mujer del flujo de sangre. Esa mujer dijo: no voy a desaprovechar esta oportunidad. Jesús está aquí. Y fue sana porque ella creyó con fe. Pero cuando estamos dormidos, muchas veces nuestra fe se va al suelo y nuestra fe no nos alcanza para desatar un milagro de Dios. Cuando nos dormimos, desconocemos a Jesús. Mire lo que estoy diciendo. Cuando nos dormimos, desconocemos a Jesús. Juan 5 del 2 al 9. Juan capítulo 5 del 2 al 9. Dice la palabra de Dios. Ponga atención, esta es una palabra que se usa mucho en el evangelismo. Dice así la palabra de Dios: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años. Mire qué tremendo. Tenía más edad que yo. O sea, tenía enfermo más de la edad que yo tengo. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Pero este hombre no conocía a Jesús. Y mire lo que le responde. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El tema era este: el estanque de Betesda era un estanque de agua. Dice la palabra de Dios que de tiempo en tiempo venía un ángel, agitaba las aguas, y el primer enfermo que tocaba esas aguas, ¿qué sucedía? Era sano de cualquier enfermedad. Este hombre, como estaba postrado, el ángel venía una y otra vez, veía que las aguas se agitaban, veía que las aguas se movían, pero cuando intentaba ir al estanque, otro, por supuesto, antes le ganaba y no podía ser sano de aquella enfermedad. 38 años aquel paralítico, y para él era imposible ser sano de otra manera que no fuese tocar el agua de ese estanque, puesto a que no sabía quién era Jesús. Y eso es lo que nos pasa cuando estamos durmiendo nosotros, que Jesús está al lado de nosotros, pero nosotros estamos pensando de que Él obrará de una manera o de otra manera. ¿Por qué? Porque ya hemos perdido la revelación de que Cristo puede hacer algo ahora. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo ahora? ¿Cuántos creen ahora? Porque yo aprendí una cosa. Yo he orado y he metido las patas.
Porque he creído que creo. Cuando creo, los milagros ocurren, las sanidades ocurren, pero cuando uno cree que cree, ahí no ocurre nada. Porque creíste que tenía la fe para desatar algo de Dios, pero no tenía suficiente fe. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿creen verdaderamente que Dios puede hacer algo hoy día aquí en este lugar? Quiero que puedas ver en la condición que puedas estar teniendo, algún problema, alguna enfermedad. ¿Crees que Dios puede sanar eso y cambiar eso? Créelo con todo tu corazón hoy día. Créelo con todo tu corazón. Hoy día despierta para que veas que Jesús está aquí para ayudarte, para levantarte. Aleluya. Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo con todo mi corazón. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo. Él no conocía a Jesús, y cuando caemos en el sueño espiritual se nos olvida quién es realmente Jesús. Se nos olvida que Él tiene poder y que su poder está aquí para manifestarse el día de hoy. Créalo en su corazón. Cuando somos despertados por Dios, Él se hace real en cada momento de nuestras vidas. ¿Ha vivido así? ¿Ha vivido sabiendo que Dios es real a cada momento de su vida? ¿Ha despertado y ha dicho: Señor, estás aquí conmigo? Y le ha entregado ese día al Señor las 24 horas porque sabe, como decía por ahí un predicador, que Dios está vivo y está real en usted y puede hacer cualquier cosa. Cuando somos despertados, así vivimos, con una conciencia plena de que Dios es real en nuestras vidas. No es un Dios lejano, es un Dios que está aquí con nosotros. No tenemos miedo a enfrentarnos a gigantes ni al problema que sea, porque sabemos, tenemos plena certeza y seguridad que Él pelea por nosotros. Aleluya. Eso es un despertar de Dios. Saber quién es Él, creer en sus palabras, tener fe en que Él lo hará, agarrarse de esas palabras porque usted ha creído, y ver esa palabra cumplirse porque no dejó ir esa palabra. Aleluya. Hay un avivamiento en las Islas Hébridas. ¿Alguien ha escuchado esto alguna vez? Hubo un avivamiento en las Islas Hébridas. Yo estuve investigando de esto y en las costas de Escocia en el año 1949. Mire, ponga atención a lo que sucedió aquí. Dos ancianas, Peggy Smith y Christine Smith, una casi sin vista y una con una joroba en la espalda. Ancianas quizás con pocas fuerzas, pero que conocían a su Señor. ¿Por qué estoy hablando de estas dos ancianas? Porque por estas dos ancianas comenzó ese avivamiento, y le voy a seguir contando. Eso es lo primero que a mí me confronta, mi religiosidad, porque quizás no eran ancianas que estaban en el grupo de evangelismo. Quizás no eran ancianas que las hubiesen considerado para una gran cantidad de cosas que nosotros hacemos en la iglesia. Pero eran ancianas de oración que creían en el Dios de la palabra y que sabían que no había imposibles, y que si ellas creían una palabra de las que estaba en la Biblia se iba a cumplir, no importa en el tiempo que estuvieran. Estas dos ancianas empezaron a orar, y empezaron a orar la palabra que está en Isaías 44 versículo 3. Mire la fe de estas ancianas. Mire la fe de estas ancianas. Isaías 44 versículo 3. Estas ancianas se aferraron a esa palabra, y yo creo que ellas dijeron: no vamos a dejar de orar hasta ver con nuestros ojos que esta promesa de Dios se cumpla. Dice la palabra de Dios así: toma esta palabra para ti, porque esta es una palabra de avivamiento. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y aquí Dios explica lo que estaba hablando primeramente en parábola. Dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación. Yo quiero que alguien lo tome esto. Yo quiero que alguien se despierte hoy día. ¿Saben qué? Yo siento la presencia de Dios en mi cuerpo aquí. Pero quiero que alguien despierte hoy día, que alguien, el Espíritu Santo, lo confronte a creer por algo más, por algo que pueda suceder el día de hoy, no rutinario, no de lo que estamos acostumbrados, sino de lo que Dios puede hacer. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos
sobre la tierra árida. Mi espíritu, dice Dios, derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Yo no quiero repetir eso hasta que alguien lo agarre. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Alguien quiere agarrar eso el día de hoy? Aleluya. Aleluya. ¿Alguien puede gritar amén el día de hoy? Aleluya. Yo siento que Dios nos quiere sacudir hoy día, hermanos. Empezando por mí. A mí no me gusta predicar a los bibliazos. Yo no le vengo a dar bibliazo a nadie. El primero en recibir soy yo aquí. Y recibimos todos juntos la palabra de Dios. Cuando le hacen una entrevista a una de estas personas, ¿sabe lo más lindo de esto? Que usted lo puede buscar en YouTube, porque los videos quedaron registrados, no del avivamiento en sí, pero de personas que vivieron el avivamiento. Y una de las personas que estaba relatando lo que allí ocurría dice lo siguiente: esta pura frase a mí me botó al suelo de nuevo. El apetito de las personas por Dios había superado su deseo de dormir. Ya no quería dormir esa gente. No querían dormir. Se aferraron tanto a esta palabra. Y Dios empezó a manifestar una gloria, amada iglesia. Ocurrieron cosas sobrenaturales. Ellos oraban sobre los graneros. ¿Saben qué? A esas dos abuelitas les costaba ir a la iglesia. Y empezaron a orar en un granero. Y invitaron al pastor. Y le dijeron: pastor, queremos que usted nos acompañe. ¿Sabe lo que empezó a pasar? Que una noche de esa noche en que estaban ahí pidiendo esta palabra, empezaron a aparecer luces alrededor de los graneros. Y ya después no era un granero, eran dos, eran tres. Y esta persona que dijo que el apetito de las personas por Dios había superado su deseo de dormir, esta persona dice después que era después una comunidad que oraba todas las noches. Y alrededor de las casas empezaron a aparecer luces de todos colores. ¿Sabe lo que hizo eso? Eso fue una propaganda de Dios. ¿Sabe lo que causó ese efecto sobrenatural hoy día? Ese día, que las personas vinieran de todos lados. En esas islas vivían 12,000 personas. Esa era toda la gente que había en esa isla. Y empezaron a venir de todos lados. Y me llama la atención que dice la gente que entrando por el camino, ya la gente, muchos de ellos se arrodillaban a clamar por perdón de Dios, arrepentido. Eso es la presencia de Dios. Eso no lo podemos hacer a la fuerza. Eso ocurre cuando el Espíritu Santo está en un lugar. Por más que queramos decirle a las personas que se arrodillen, no, lo lindo es ver cuando es el mismo Espíritu que te llama al altar. Eso es precioso. Ahí no hay manipulación, ahí no hay ninguna palabra. Otro de los dichos que salieron de este avivamiento es que nada estaba fundamentada sobre las bases del esfuerzo humano. Era Dios el que ponía el programa en órbita. ¡Wow! Otro de los dichos, me acabo de acordar, uno de los predicadores, dice, más fogosos de ese avivamiento, dijo: tú puedes hacer a una comunidad consciente de una cruzada evangelística, tú puedes hacer una comunidad consciente de un servicio, pero solo Dios puede hacer a una comunidad consciente de Dios. Ahí vinieron de todas partes y se desataron avivamiento en todos esos lugares. Imagínense las cosas que se desataron de un avivamiento de dos ancianas que quizás nadie las hubiese tomado en cuenta para darles alguna responsabilidad. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Ancianas que oraban, ancianas que tenían fe. ¿Alguien se ha puesto a hablar con una anciana, una hija de Dios o un anciano? Es tremendo. Yo me quedo pegado ahí, porque yo digo, aquí hay sabiduría. Es tremendo hablar con un anciano que ha vivido su vida en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Podíamos sentir a Dios, dijo otra persona, aún en la hierba del campo. Wow. Eso es lo que pasa en los campamentos muchas veces, que después del tercer día hay una gloria en todo lugar. Podemos sentir a Dios en medio de los juegos, en medio de los quehaceres durante el día. Dios está ahí, lo podemos sentir porque es su presencia. Ahora escuche esto: lo único que nos puede despertar es la palabra de Dios. No es un predicador, no es otra cosa que la palabra de Dios. Pero aquella palabra de Dios que creemos con todo nuestro corazón, esa es la palabra que realmente nos despertará, iglesia. Es por eso que cuando Dios usa a alguien para entregarnos una palabra y la creemos con fe, no importa lo muerto que podíamos haber estado, esa palabra es suficiente para despertarnos y hacer que podamos volver a ver las promesas de Dios que habíamos dejado de ver porque estábamos dormidos. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios usa a alguien para darte una palabra,
tú despiertas y vuelves a creer, porque esa palabra te despertó a volver a creer en lo que Dios te había dicho. ¿Sabe lo que me dijo Dios cuando yo estaba ahí? Mire, me lo trajo ahora el Señor. Estábamos cantando esa alabanza, camino de tu mano, confío en ti. Y Dios me dijo, aquí hay muchas personas que pensaron que yo ya las solté de su mano. Eso me dijo Dios. Y si Dios me dijo eso, es para que te diga que Él no te ha soltado, que Él no te ha dejado ir, que Él te tiene agarrado fuerte de su mano. No creas que Él te ha soltado. Su misericordia no te soltará. Dice la palabra de Dios, el brazo de Dios no se ha cortado para bendecir. Dios está contigo. Dios está contigo. No dejes que el sueño te haga creer que Él no está, porque Él está ahí. Él está ahí contigo. Quizás te has alejado de Dios. Tú te puedes alejar de Dios, pero Él mantiene su pacto. Dice la palabra de Dios, a los que ama, dice que Él guarda el pacto. ¿Por qué es que Él guarda el pacto? Porque nosotros podemos desechar el pacto que hicimos con Dios, mas cuando volvemos a Dios, Él nos dice, aquí está el pacto que yo hice contigo, no el que tú hiciste conmigo. Yo he guardado el pacto, hijo, así que no te preocupes. Aleluya, aleluya, aleluya. Siento la presencia de Dios en este lugar. Siento su presencia. Ustedes conocen la historia de los huesos secos. Es una historia larga, ¿cierto? Es una visión que Dios le da al profeta Ezequiel. Se las voy a resumir. Dios le muestra a Ezequiel un valle de huesos secos. El pastor ha predicado esta palabra. Y dice la palabra de Dios que Dios lleva a Ezequiel alrededor de esos huesos. ¿Para qué? ¿Para qué lo lleva Dios a Ezequiel? Para que él se diera cuenta de que no había esperanza de vida para esos huesos secos y muertos que él estaba viendo. Porque él dice, y me di que estaban secos. ¿Y secos en qué? En gran manera. Cero posibilidad de que algo pudiera volver a revivir de ahí. Y Dios le dice, profetiza sobre estos huesos. Y nosotros conocemos la historia. Se empezaron a juntar cada hueso con su hueso. Conocemos la historia. Y lo que era imposible se hace posible. ¿Por qué? Por el soplo del Espíritu Santo que vino sobre esos huesos. Ezequiel 37, versículo 11 al 14. Esto es después que Dios le muestra esa visión a Ezequiel. Ezequiel 37, versículo 11 al 14. Dice así. Me dijo luego, después de que Ezequiel ve esta grande visión, dice así: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. En otras palabras, los huesos que tú viste son los huesos de mi iglesia en el tiempo y en el día de hoy. Son los huesos de la casa de Israel. He aquí ellos dicen, y esto me llama la atención. Porque Dios, si dice eso, es que ellos estaban orando. Pero en medio de su oración, ¿qué es lo que decían ellos? Decían, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y seguramente aquí hay alguien diciéndole a Dios, Señor, yo tenía esperanza, pero aún la esperanza se me fue. Seguramente aquí hay alguien diciéndole a Dios, Señor, ya no creo que algo pueda salir de mí o que puedas volver a revivirme. Y Dios dijo, eso es lo que dicen ellos. Y después en el versículo 12 le dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora dice el Señor lo que él estaba viendo. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y yo os haré subir de vuestras sepulturas y yo os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Aleluya, aleluya. En otras palabras, él está diciendo, ellos creen que está muerto, pero parece que no conocieran mi poder. Quizás alguien aquí dice que está muerto, pero hoy día vas a tener un encuentro con la presencia de Dios, con un poder que hará que vuelvas a sentirte más vivo, más viva que nunca. Dios envió su palabra, pero busca en nosotros que la profeticemos, que la creamos para luego ver cómo Él la cumple en cada uno de nuestras vidas. Eso es lo que espera Dios. Profetizar la palabra de Dios en tiempos difíciles es decirles a esos problemas que serán cambiados por el poder de la palabra de Dios.
Profetizar la palabra de Dios a los problemas, eso es tremendo, iglesia. Cuando tú estás teniendo problemas, profetizarle esos problemas que lo único verdadero que no pasará es la palabra de Dios, y que esa palabra dice que seremos levantados, que esa palabra dice que pasaremos por las aguas y no nos ahogaremos, que puedes estar pasando por el fuego, pero la palabra de Dios dice que pasarás por el fuego, sí, pero que no te quemarás. Eso es profetizar la palabra de Dios en medio del caos, en medio del tiempo de la angustia. Saber que la palabra de Dios es más real que el tiempo que estás viviendo. Aleluya. Yo quiero hoy día en el nombre de Jesús declarar sobre ti que te levantas, que te estás viendo como huesos secos, pero hoy día la presencia de Dios te revive, te revive, te revive. Créelo en el nombre de Jesús. Aleluya. Wow. Dale ese aplauso al Señor. Uf. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Ay, qué tremendo eres, Señor. Una palabra de Dios puede cambiar el tiempo que estás viviendo ahora mismo. Y yo quiero que esto sí que lo creas, porque puede que salgas de aquí no como entraste, si crees a lo que yo estoy diciendo. La palabra de Dios puede cambiar la circunstancia ahora mismo. ¿Cuántas veces no lo has vivido? Yo sé que sí lo has vivido, que has venido aquí con un proceso tremendo, pero que cuando has escuchado una palabra de Dios, has creído con fe que eso va a cambiar y alguna noticia buena viene. A mí me ha pasado también por creer, porque los tiempos nos amedrentan muchas veces, los procesos nos amedrentan, pero Dios nos da seguridad. El poder de una palabra. Veamos lo que es el poder de una palabra. Hechos 27, del 18 al 26. Vamos a ver al apóstol Pablo nuevamente. Hechos 27, del 18 al 26. Voy a tratar de leerlo rapidito. El próximo día, como la fuerza del vendaval. Vendaval significa fuerte, viento fuerte y tempestuoso, un viento poderoso. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Diga conmigo, se perdió toda esperanza. ¿Qué ocurre cuando se pierde la esperanza? Se pierde todo. No hay nada después de la esperanza, y por eso tenemos ese dicho que dice: lo último que se pierde es la esperanza. Bueno, aquí en medio de una tormenta hasta la esperanza se perdió. ¿Qué queda después de eso? No queda nada. Ellos, ¿qué es lo que estaban esperando? Morir solamente ahogados. Porque cuando la esperanza se pierde, ya no queda nada. Nadie había comido, sigue ahí. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. ¿Por qué? Porque Pablo les había dicho que no salieran porque se aproximaba un temporal. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, esta es la parte que quiero resaltar, anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Sí, el barco se va a hundir, pero nadie va a perder la vida. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo. Diga conmigo, yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo ha dicho. Aleluya. Pero seremos náufragos en una isla. Cuando la esperanza se pierde, lo único que puede cambiar las cosas es una palabra. Es una palabra. Y les vuelvo a insistir, si aquí hay alguien que perdió la esperanza, esta palabra te vuelve a tirar para arriba. ¿Lo crees en el nombre de Jesús? Si hay alguien que ya dice: ya no queda nada para mí, eso es mentira. Dios ha enviado su palabra. Si hay alguien aquí que ha perdido toda esperanza de que Dios pueda hacer algo en sus vidas, pídele hoy a Dios una palabra y Él te la dará. Tú te volverás a levantar. Dios te despertará hoy día. Pero la decisión de moverte es de cada uno de ustedes. Porque es que la palabra no la pueden vivir todos.
¿Saben quién vive la palabra? El que la cree con obediencia, el que se mueve por la palabra de Dios. Muévete hoy día, iglesia. Muévete hoy día, iglesia. No dejes que el tiempo siga pasando y tú estés en un estado de sueño, porque Dios tiene cosas grandes. Tiene cosas grandes. Efesios 5:14. Estoy terminando. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Acuérdense de esto. 2 verbos. Esas son las respuestas que les tenemos que dar a Dios. El primer verbo, despiértate. Segundo verbo, levántate. Esa es la instrucción, iglesia, para el día de hoy. Para el día de hoy. Entonces tenemos 2 opciones. Todos aquí tenemos las 2 opciones. Las mismas 2 opciones aquí. Estamos igual ante de la presencia de Dios. Tenemos las mismas 2 opciones: creer esta palabra y accionarla, o simplemente dejar que el sueño nos siga aturdiendo. No el sueño físico, el sueño espiritual. El diablo no quiere ver nuestros propósitos de Dios cumplirse. Pero Dios hoy día, iglesia, te envió esta palabra: despierta y levántate, porque te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. Las cosas cambiarán en la medida que tú creas, en la medida que tú acciones esta palabra y salga de esta iglesia, salga de este lugar diciendo: Señor, cada paso que doy ahora será en obediencia a ti, porque he creído esta palabra y estoy confiado que la voy a ver cumplirse. Así como esas 2 ancianitas que yo creo que dijeron: nos metemos a orar hasta que algo pase. Así tú también ponte a creer en esta palabra, guárdala hasta que algo suceda.